Can Yaman conquista Cádiz y fija su próximo objetivo: dirigiré mi carrera a España. El actor turco Can Yaman, premiado en el Festival Internacional de Series de Televisión del Sur de Cádiz, aprovechó su presencia para aclarar su plan de futuro: estoy decidido a aprender bien el español y rodar pronto una película en España. La industria y la fama, ejes principales del Festival Internacional de Series de TV del Sur de este año, no se materializaron para God Dr. David Shore, creador de House e invitado especial del evento, a quien conocimos en Ver Tele, sino para el actor turco Can Yaman. Su imponente presencia física estuvo siempre rodeada de aficionados que le esperaban a las puertas del Palacio de Congresos de Cádiz, protegidos como pudieron de las inundaciones provocadas por la Dana, y siempre estuvo acompañado en el interior del recinto. Habla con su guardaespaldas, que le sigue de cerca, e incluso con el director del festival, John Álvarez, junto al escenario donde realiza la rueda de prensa. El traductor empezó a explicar: llevo un mes estudiando español y lo entiendo muy bien. Pero no me siento 100% cómodo hablando, así que el italiano es mejor. Las preguntas fueron hechas en español, pero sus respuestas fueron en italiano. Explicó: vivo en Italia desde hace 4 años, trabaja en una, tiene producciones de diversos temas en ese país, pero ahora quiere centrar su carrera en España y dedicarse a ello. Quiere abrirla a todo el mercado español. Mi nuevo objetivo es hacer una película en español, soy trabajando en ello y lo preparé con un profesor. Estoy tomando clases de español en Roma. Se decidió de la siguiente manera: estuve en España recientemente. Estoy decidido a aprender español de alguna manera y hacer películas. El traductor empezó a explicar: llevo un mes estudiando español y lo entiendo muy bien. Pero no me siento 100% cómodo hablando, así que el italiano es mejor. Las preguntas fueron hechas en español, pero sus respuestas fueron en italiano. Explicó: vivo en Italia desde hace 4 años, trabaja en una, tiene producciones de diversos temas en ese país, pero ahora quiere centrar su carrera en España y dedicarse a ello. Quiere abrirla a todo el mercado español. Mi nuevo objetivo es hacer una película en español, soy trabajando en ello y lo preparé con un profesor. Estoy tomando clases de español en Roma. Se decidió de la siguiente manera: estuve en España recientemente. Estoy decidido a aprender español de alguna manera y hacer películas. El actor quiso hacer de puente entre las producciones turcas y españolas. Los españoles y los turcos tenemos algo en común, y es que trabajamos muy bien. La comparación no se trata de las horas trabajadas ilegalmente en Turquía, sino de la determinación de hacer las cosas bien. En España hay muchos canales, es competitivo y sois agresivos a la hora de producir proyectos. Turcos y españoles pueden hacer grandes proyectos juntos. Éxito mundial de las series de televisión turcas. Aunque dijo: tenemos que hacer esta pregunta a los productores, yo soy solo un actor. Cuando se le preguntó sobre el éxito de las series de televisión turcas, Can Yaman contextualizó diferentes sectores sin ocultar que las condiciones laborales en Turquía son muy diferentes. Hay con tantos canales en Turquía, la competencia es muy intensa. Si algo no va bien en el departamento, se cancela. Este concurso desencadena la creatividad. Por eso producimos mucho, dijo. Que sus jornadas se extendieran a 18 horas le afectó mucho como actor. Admite que a pesar de estos abusos, celebra el éxito de la literatura turca en todo el mundo. Estamos orgullosos de que las series de televisión turcas se transmitan y tengan éxito en todo el mundo. Incluso logramos convertirnos en líderes del mercado anglosajón, alardeó. Subida de nivel expresada por Sandokan y el turco. Al darse cuenta de que las condiciones de producción en Turquía eran difíciles, el actor aceleró su progreso internacional.
Can Yaman anunció que ha finalizado el rodaje de Sandokan, que llegará a España a través de Mediaset y El Turco hasta que comience el rodaje español. Según él, después de hacerse famoso en Turquía, especialmente con comedias románticas y series de detectives, estos dos proyectos fuera de su país fueron. De Sandokan dijo que el proyecto que trasladó a Italia se complicó por el COVID y otras circunstancias y quedó en suspenso. Durante este tiempo pudo realizar otras producciones en Italia, lo que le permitió rodar en italiano y enriquecer mi carrera. A Sandokan le siguió El Turco, que calificó como la mejor producción de mi carrera, grabación que completó hace 2 meses en Hungría y desde el primer momento supo que era el proyecto perfecto para mí. Interpreta a un guerrero otomano que es expulsado del Imperio Otomano porque se le considera un traidor. En su ambición de limpiar su nombre, se ve obligado a viajar solo y llega a una ciudad italiana donde empieza a vivir y se enamora de una mujer. Con el tiempo se convierte en el líder de la ciudad y lucha junto a su pueblo. Revelando su ambición personal, Can Yaman cuenta la historia de El Turco de la siguiente manera: en cierto modo es similar a mi historia, yo también vengo de Turquía y viajaré. Me emocioné mucho cuando leí el guión. Y admite que está orgulloso de poder alcanzar este nivel de avance. Es una producción en Italia, con un reparto internacional, un héroe, un presupuesto tan alto, rodada en 2 países diferentes, Italia y Turquía. Y logré hacer una serie internacional en inglés. Muestra su ambición soñando con dejar su carrera de abogado. La misma pasión surge cuando se le pregunta si alguna vez ha pensado en cómo sería su vida si hubiera seguido su carrera como abogado. Can Yaman dio la siguiente respuesta: a menudo pienso en lo que habría pasado si hubiera seguido siendo abogado. Si no fuera actor, definitivamente sería abogado, pero definitivamente intentaría ser un abogado internacional, siempre intentaría ir más allá, no me quedaría en Estambul. No sería un abogado rural. Aprendería más, leería más y tal vez iría a trabajar internacionalmente a otro país. Y creo que también se hará famoso en ese ambiente. Entonces, en ese sentido, las cosas podrían haber sido similares. El actor concluyó su discurso agradeciendo a sus fans por su apoyo incondicional. Esto es algo muy especial, extraño, algo que no siempre sucede, especialmente para un turco. Puede que le pase a alguien que viene de América, pero en mi caso me emociona y es increíble, así que estoy viviendo el sueño. Doy gracias a Dios todos los días por este cuidado y amor que recibo. Vienen a todas partes, aunque esté lloviendo como aquí o durante el COVID, y me conmueve. Estos fans me quieren.